Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a su canal favorito de chismes, noticias del corazón, y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, ese que tanto nos gusta. Yo soy y estoy aquí como siempre listísimo para traerles el salseo más jugoso, las exclusivas más impactantes y en general, toda la información que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque les traigo algo que literal, me explotó la cabeza cuando me enteré. Estamos hablando de una pareja que marcó una época, que nos hizo suspirar frente a la pantalla, que creímos que su amor era indestructible, y que, después de años de separación, parece que están dando una segunda oportunidad. Sí, amigos, como lo escuchan, los rumores son cada vez más fuertes y, según mis fuentes, hay reencuentro secreto entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Antes de que empiecen a gritar de la emoción, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero todavía no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán, porque este es el lugar donde encontrarán las primicias más calientes, las entrevistas más reveladoras y todo el contenido que aman sobre sus artistas preferidos. Así que ya saben, hagan clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y ahora sí, vamos a sumergirnos en este bombazo. A ver, vamos a recapitular un poco para los que son más nuevos en esto del fandom turco. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa DOC. Desde el primer capítulo, la química entre ellos fue innegable. No solo eran talentosos y guapísimos, sino que transmitían una conexión que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, la ficción se convirtió en realidad. Aatay y Serine se enamoraron profundamente y comenzaron una relación que duró varios años. Eran la pareja perfecta. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en eventos sociales, en fotos casuales que compartían en sus redes sociales. Todo el mundo pensaba que llegarían al altar. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de diferencias irreconciliables, de celos. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Aatay y Serine habían terminado su relación. La separación fue un golpe durísimo para sus fans. Muchos se negaban a creerlo, esperaban un milagro, una reconciliación. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Aatay continuó cosechando éxitos con proyectos como El Protector en Netflix, demostrando que es uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía. Serine, por su parte, también brilló en otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Aatay mantuvo una relación con Duygu Sarn durante años, una relación que, aunque parecía estable, también estuvo rodeada de rumores de idas y venidas. Serine, por su lado, tuvo romances con otros actores y empresarios, pero ninguno de ellos llegó a buen puerto. Y es que a pesar de que el tiempo pasaba, para muchos fans, la esperanza de que Aatay y Serine volvieran a estar juntos nunca murió. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, el supuesto reencuentro secreto. A ver, como les dije al principio, esta información me llegó de una fuente muy confiable, alguien que está muy cerca de ambos actores. Según esta fuente, Aatay y Serine han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. No se trata de encuentros casuales o de compromisos laborales, sino de citas planeadas, de cenas románticas, de momentos a solas para reconectar. Pero aquí viene lo más impactante, ¿dónde se han estado reuniendo? Pues, según mi fuente, el lugar elegido por Aatay y Serine para sus encuentros secretos es una cabaña en las montañas. Sí, amigos, así como lo oyen. Parece que han buscado un refugio alejado del bullicio de la ciudad, de las cámaras de los paparazzi, de las miradas indiscretas, para poder hablar tranquilamente, para recordar viejos tiempos, para ver si aún existe esa chispa que los unió. Imagínense la escena, Aatay y Serine juntos en una cabaña acogedora, con una chimenea encendida, rodeados de nieve y de un paisaje impresionante. Charlas interminables, risas, tal vez alguna lágrima. Un ambiente perfecto para la reconciliación. Obviamente no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información, pero mi fuente me asegura que es verdad. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto? ¿Están Aatay y Serine realmente dándose una segunda oportunidad? ¿Volveremos a verlos juntos como pareja? Pues la verdad, no lo sé con certeza.
Pero lo que sí sé es que el hecho de que estén viéndose en secreto, de que hayan elegido un lugar tan especial para sus encuentros, indica que hay algo más que amistad entre ellos. Quizás estén intentando resolver sus diferencias, quizás estén recordando por qué se enamoraron en primer lugar, quizás estén simplemente disfrutando de la compañía del otro. Lo que sí es seguro es que hay una conexión muy fuerte entre ellos, una historia compartida que no se puede borrar fácilmente. Y sinceramente creo que muchos fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Por supuesto, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y no siempre funcionan, por más que uno lo desee. Quizás Aatai y Serena lleguen a la conclusión de que es mejor seguir siendo amigos, o quizás decidan que no es el momento adecuado para retomar su relación. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, podemos ilusionarnos y podemos esperar lo mejor. Lo que sí me gustaría recalcar es que independientemente de lo que pase entre ellos, debemos respetar su privacidad. Si deciden hacer pública su reconciliación, será genial y lo celebraremos con ellos. Pero si prefieren mantener su relación en secreto, debemos entenderlo y no presionarlos. Al final, lo importante es que sean felices, juntos o separados. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el chisme bomba de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta información. La verdad es que me emociona mucho la idea de que Aatai y Serena puedan estar dándose una segunda oportunidad. Creo que son una pareja muy especial, que tienen una química increíble y que se merecen ser felices. En resumen, en este vídeo hablamos sobre los rumores de un reencuentro secreto entre Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya, quienes aparentemente se han estado viendo en una cabaña en las montañas. Analizamos su historia de amor, su separación y las posibles razones de este acercamiento. Concluimos que si bien no hay confirmación oficial, la información apunta a que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Aatai y Serena deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo? ¿Qué opinan de todo este chisme bomba? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más salseo del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Besos. *** ampliando la noticia, el hilo rojo del destino, un análisis profundo del posible reencuentro de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya ***. Ok, calma, fandom, calma. Que el corazón no se nos salga del pecho. A ver, esta noticia es tan jugosa que merece que la desmenucemos con pinzas, como si estuviéramos analizando una pieza de alta costura. Porque, seamos honestos, la relación entre Aatai y Serena es más que un simple romance de telenovela. Es un fenómeno cultural, una leyenda urbana, casi un cuento de hadas moderno. Y para entender por qué este supuesto reencuentro secreto está causando tanto revuelo, tenemos que adentrarnos un poco más en la historia de esta pareja icónica. No basta con decir que protagonizaron Medcezir. Tenemos que recordar el impacto de esa serie. Medcezir no fue solo un éxito de rating, fue un parteaguas en la televisión turca. Elevó el listón de la producción, de la actuación y sobre todo, de la forma en que se retrataban las relaciones juveniles. Aatai y Serena, como llaman y Mira, se convirtieron en los ídolos de toda una generación. Representaban el amor puro, el amor incondicional, el amor que supera todos los obstáculos. Y la realidad, como siempre, superó a la ficción. La química que vimos en pantalla era real, palpable. Su relación se convirtió en un faro de esperanza para muchos, una confirmación de que el amor verdadero sí existe. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un dragón. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, los celos. Todos estos factores contribuyeron a erosionar la relación, hasta que finalmente se rompió. Y la ruptura, como era de esperarse, fue dolorosísima. No solo para ellos, sino para todos los que creían en su amor. Ahora analicemos las razones por las que este reencuentro secreto podría ser real.
Primero, la fuente. Confío plenamente en mi contacto. Es alguien que ha demostrado su fiabilidad en el pasado y que tiene acceso a información privilegiada. Segundo, la cabaña en las montañas. Por favor, más romántico imposible. ¿Acaso hay un lugar mejor para reconectar con alguien, lejos del ruido y las distracciones de la vida cotidiana? Es un escenario de película, literalmente. Tercero, y quizás lo más importante, la madurez. Tanto Atai como Serinei han crecido mucho desde su separación. Han enfrentado desafíos, han aprendido lecciones, han evolucionado como personas y como artistas. Es posible que ahora, con una perspectiva diferente, puedan ver su relación con otros ojos y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad. Pero, ojo, aquí no todo es color de rosa. También hay que considerar los obstáculos que podrían impedir esta reconciliación. Primero, el tiempo. Han pasado años desde su separación y ambos han construido vidas separadas. Reconstruir una relación después de tanto tiempo requiere mucho esfuerzo, paciencia y compromiso. Segundo, las expectativas. El fandom es apasionado y exigente. Si Atai y Serinei deciden volver a estar juntos, tendrán que lidiar con una presión mediática aún mayor que antes. Tendrán que demostrar que su amor es real y que están dispuestos a luchar por él. Tercero, el miedo. El miedo a volver a equivocarse, a volver a sufrir, a volver a decepcionar a sus fans. Superar este miedo requiere mucha valentía y confianza en el otro. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este reencuentro secreto es una señal de que algo está pasando. Que entre Atai y Serinei hay una conexión que no se ha roto del todo, una historia que no se ha terminado de escribir. Y como buenos chismosos que somos, vamos a estar aquí para seguir cada capítulo. Estaremos atentos a cualquier señal, a cualquier pista, a cualquier confirmación. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo. Pero, mientras tanto, calma y prudencia. No saquemos conclusiones precipitadas y no presionemos a Atai y Serinei. Dejémoslos que tomen sus propias decisiones y que sigan su propio camino. Al final, lo único que importa es que sean felices, juntos o separados. Y hablando de felicidad, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver a Atai y Serinei juntos de nuevo? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó el chisme bomba y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero mucho. Besos y abrazos virtuales. Y recuerden, el amor es como una buena serie turca, nunca sabes qué va a pasar en el próximo capítulo. Hasta la próxima.